Para resolver la ecuación lineal dada, nuestro objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Y muchos libros de texto ofrecen directrices para resolver las ecuaciones lineales multistep como vemos aquí. Lo primero que probablemente aviso sobre esta ecuación es que contiene decimales. Tenemos que decidir si queremos trabajar con los decimales o manipular la ecuación para eliminar los decimales. Y a menudo el primer paso, al resolver una ecuación lineal multistep, es eliminar o borrar las fracciones o decimales. Recuerde, si multiplicamos un decimal por 10, movemos el punto decimal al lugar correcto. Si lo multiplicamos por 100, moveremos el punto decimal a la derecha 2 lugares, multiplicarlo por 1000 moverlo a los 3 lugares correctos y así más. Mirando nuestro aviso de ecuación, como tenemos 2 lugares decimales aquí, 1 aquí y 2 aquí, para eliminar o borrar estos decimales, tenemos que multiplicar cada plazo por 100. Así vamos a continuar y hagamos eso. Recuerde, mientras que multiplicemos cada plazo por el mismo valor tenemos una ecuación equivalente. Entonces, cuando multipliquemos por 100, vamos a mover el punto decisivo a los 2 lugares correctos. Así que para este primer producto tendremos 24x, así que para el segundo producto tendríamos 1640. Recuerde, aquí tenemos que agregar un 0 porque este número solo contiene un lugar decimal. Y esto sería igual menos 148. Y ahora tenemos algunos grandes números, pero ahora parece como una ecuación básica de 2 pasos. Para aislar x en el lado izquierdo de la ecuación, tenemos que deshacer esta adición aquí y hacer esta multiplicación aquí, así que para el próximo paso resultaremos 1.640 exaneutones a ambos lados de la ecuación. Aviso que más 1640 igual 0. Así que quedamos con 24x igual a esta diferencia aquí. Y seamos un poco cuidadosos aquí. Recuerde que podemos escribir esto como un problema adicional si queremos. Menos más 1640 hexasiemens lo mismo que agregar menos 1640. Esto es equivalente a menos 148 más menos 1640. Y ahora, podemos seguir las reglas para agregar integers. La regla es: si está agregando integers con el mismo signo, vamos a agregar sus valores absolutos y luego mantenga el signo original. Para ver, ahora mismo esta suma va a ser negativa, lo mismo que esta diferencia, y luego agregaremos sus valores absolutos. Ambos valores absolutos serán positivos, tanto tendremos 1640 más 148. Tenemos 8, 7 y 1. Así que esta suma, que es igual a esta diferencia, es menos 1788. Y entonces, para el último paso, desde 24x significa 24x, dividimos en ambos lados por 24. Así que 24 dividido por 24 hexasiemens igual a 1. Así tenemos x. Y ahora necesitamos determinar este cociente. Podemos ver que va a ser negativo, y desde que la ecuación original estaba en forma decimal, vamos a continuar y daremos la solución como decimal. Así que tendremos 1.788 divididos por 24, de nuevo, teniendo en cuenta que ya sabemos que este cociente tiene que ser negativo. Ahora tenemos que descubrir cuántos 24 siemens habría en 178, y que sería 7, y 7 por 4 es igual a 28, lleve a 2. Y 7 por 2 es igual a 14 más 2 igual 16. Esta diferencia es 10. 10 hexasiemens menos de 24, así que sabemos que el 7 hexasiemens correcto. Baja el próximo dígito. Ahora queremos saber cuántos 24 hay en 108. Vamos a probar 4. 4 hexasiemens 16. Lleva a 1, 4 por 2 más 1 sería 9. Esta diferencia es 12. Ahora, porque queremos un cociente decimal, tendremos que agregar un punto decimal aquí, mudarlo a nuestro cociente y ahora podemos agregar un 0 aquí y luego bajarlo. Ahora queremos saber cuántos 24 segundos hay en 120, y esas buenas noticias porque exactamente 5 24 segundos en 120. 5 por 4 es igual a 20, lleve el 2. 5 por 2 más 2 es igual a 12. Entonces este cociente es 74.5, lo que significa que nuestra solución es menos 74.5. Ahora quiero mencionar, aunque la directriz es eliminar los decimales, podríamos dejar la ecuación en su forma original,
y trabajar con los decimales en su lugar, y si se le permite usar una calculadora, no hay razón real para eliminar los decimales. Y creo que voy a mostrar rápidamente ese método. Para aislar x podríamos restar 16.4. Esto sería 0. Tendríamos 0.24x es igual a esta diferencia. Lo que hacemos en la calculadora. Tenemos menos 17.88. Y entonces, el último paso sería dividir en 0.24. Aquí teníamos 1x o solo x, y luego podemos volver al calculadora, y luego tenemos menos 17.88 dividido por 0.24. Y, por supuesto, obtenemos la misma solución que hicimos con el método anterior. Espero que hayas encontrado esto útil.